Entonces estábamos viendo esto, pero alguien me hace una pregunta, y como esto es tertulia con una segunda derivada de clase, entonces vamos a darle prioridad a la tertulia. Entonces la pregunta es, ¿cómo identifico qué transistor es qué en este circuito? Entonces, ti, 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 ti. Ah, verdad, aquí. Sí, hay una fuente de corriente. Y aquí hay también. Ya, entonces esos van así, y estos van así, y estos van así. Era eso, ¿no? Ya. Ya no, pero la idea es descubrir qué hace cada transistor primero, ¿cierto? Muy bien, po. A ver, primero yo vería cuáles tienen voltaje constante en la compuerta, o cuáles tienen VGS constante. ¿Por qué? A ver, yo sé que I de igual 1 medio mu COX doble de partido por L por VGS menos VT cuadrado. Si un transistor tiene VGS constante, entonces tiene corriente constante, asumiendo que está en región activa. Y si tiene corriente constante, yo los puedo convertir en fuentes de corriente. Entonces vamos a probar eso. Em, Hice mal el dibujo, porque si borro una, se borran todas. Entonces vamos a hacerlo por partes. Muy bien, ¿cuál tiene VGS constante? Este de aquí, este, este tiene VGS constante. Sí, está generando un VGS. A ver, estos dos están conectados como diodos. Entonces están generando VGS. Por lo tanto, este es VGS. Vamos a suponer que todos los transistores son iguales. Este es VGS, por lo tanto, este también es VGS, para que tengan la misma corriente. Por lo tanto, este voltaje se llama VGS y este voltaje se llama 2 VGS. Ah, y este es constante entonces. Y este es constante. Si este es constante, entonces este tiene VGS constante. Por lo tanto, este se comporta como una fuente de corriente. Vamos a dejarlo como fuente de corriente. Después, este tiene VG constante. ¿Puedo decir que este tiene VGS constante? A ver, VG es constante. ¿Es VS constante? Si este se está moviendo así, este va a cambiar necesariamente. Entonces, VGS de este no es constante. Si el VGS no es constante, pero VG es constante, entonces es un, tiene G constante. Y G constante son amplificadores de kit de compuerta común. Entonces, este es de compuerta común que está amplificando lo que hay, las señales que hay por esta rama. Y las señales que hay por esta rama tienen dos razones. Esta fuente y este transistor. Esta fuente es DC. Esta fuente es DC, por lo tanto las señales de esta rama no pueden existir. La fuente es DC. No hay fuente AC aquí. Esta fuente está diciendo, comillas, que haya corriente DC a través mío. Nada más. Entonces no puede haber corriente AC ahí.
Por lo tanto, las señales que entran aquí, que entran en este que es un CG, vienen de un CS. Este de aquí es un CS. ¿Cómo sé que es CS? SGD. S es común. Entonces este es un CS. Y si tengo CS y CG, tengo un cascodo. Este CG es cascodo del CS. ¿Qué más hay aquí? Em, Estos de aquí, ¿cómo están conectados? Dime si hay dudas. En cualquier punto dime. ¿Hay dudas? Es un cascodo plegado, porque la corriente en DC, esta es puramente DC, entonces las corrientes de señales, la única forma es que se plieguen. Ya, ¿qué son estos? ¿Qué es esta cuestión? Como diodo, ¿cierto? Está conectado como diodo. Yo veo que esto es S, G, D. D y G están conectados, por lo tanto, están conectados como diodo. Por lo tanto, aparece un VSG aquí. Y aquí también aparece un VSG. Y son constantes, porque la corriente es constante. Entonces, si la corriente es constante, estos VSG son constantes. Si este VDD es constante, entonces este es constante y este es constante. Si este es constante, entonces esto se convierte más o menos en... tiene VSG constante, por lo tanto es una fuente de corriente. No es ideal. ¿Por qué no es ideal? Porque tiene un RO. ¿Saben qué? Le vamos a dibujar el RO a esta fuente. A esta también. Para recordar que no es ideal. Y luego este gallo aquí tiene... Aquí hay VSG. Este tiene un VG constante también. VG constante. ¿BS es constante aquí? Esa es una pregunta muy, muy difícil. No hay entrada, nada se está moviendo. Pero un momento, por aquí hay corriente. Si yo aquí muevo esto, esta corriente sube y baja. Si esta corriente sube y baja, y esta corriente que sube y baja no se puede ir para abajo, no, porque esta es DC. Por lo tanto, la corriente que sube y baja se va por acá. Ok, algo se va para abajo. Pero ¿por dónde preferirse la corriente que se va para abajo? ¿Por esta resistencia de Río Grande o por esta chica que es como uno partido por GM? Entonces casi toda se va para allá. Entonces se está yendo por aquí hay corriente variable, por aquí hay corriente variable y por aquí también. Y si hay corriente variable, entonces este voltaje varía. Poco, pero varía. Muy bien, pues entonces este está cascodeando al de arriba, porque su fuente, este es un CG, y su fuente, que es la entrada, está cascodeando al de arriba. Está aumentándole la impedancia de salida. Entonces la impedancia en este nodo, que es el nodo de salida del amplificador, la impedancia en este nodo es la impedancia vista hacia arriba en paralelo con la impedancia vista hacia abajo. La impedancia vista hacia arriba es la impedancia de esta fuente amplificada por el cascodo. O sea, típicamente tenemos el RO de aquí que se amplifica por el GMRO de este cascodo para darnos la impedancia de salida. Más o menos. Si uno hace el cálculo exacto, como esta impedancia también es grande, entonces pueden pasar cosas un poco raras. Pero eso es más o menos. Si uno quiere, puede hacer el cálculo más exacto. Y aquí hacia abajo lo mismo. Tenemos que este cascodo está amplificando la impedancia que ve hacia abajo. ¿Y cuál es la impedancia que ve hacia abajo el cascodo? ¿Mm? ¿Cuál ve? El RO. El RO en paralelo con el RO de este otro. Aquí no es uno partido por Gm, porque este es un PMOS. Sería uno partido por Gm si estuviéramos mirándolo desde ahí, pero lo estamos mirando desde la fuente. Entonces el RO directamente. Entonces este amplifica dos ROs. Entonces ahí tenemos hacia abajo una impedancia, hacia arriba otra impedancia. ¿Y cuál es la
transconductancia efectiva de este amplificador? ¿Se podrá estimar al ojo? Digo, no calcular, pero estimar al menos al ojo. GM de este PMOS y algo más. ¿Quiénes quieren cambiar ese resultado? A ver, en esencia es el GM de este PMOS, pero uno puede buscar un resultado un poco más preciso. Por ejemplo, yo tengo un voltaje de entrada aquí, y aquí va a haber una corriente que se va a mover un poco. Y esa corriente que se mueve un poco llega hasta acá. La ganancia del cascodo es prácticamente uno. Prácticamente uno. Entonces, de aquí a allá, la corriente se copia. Pero ¿cómo sé yo que parte de la corriente no se me va por aquí? De hecho, parte de la corriente sí se va por aquí. Entonces, la transconductancia efectiva se parece mucho a la transconductancia del transistor de entrada. Se parece mucho, es casi la misma. ¿Por qué no es la misma? Bueno, porque parte se va por este RO y la otra parte por esta impedancia de entrada, que es cercana a 1 partido por GM. Entonces, realmente casi toda se va por acá, pero una parte pequeña se va por el RO. Entonces, uno puede hacer cálculos más exactos, pero un análisis sencillo muestra que sí, la transconductancia efectiva es parecida y un poco menor que la de este transistor. Bien, pues, ¿más preguntas? ¿Está más claro o no? Sí, mejor. Entonces, todo esto, si uno quiere analizarlo, es terrible, ¿ah? Pero se traduce a lo siguiente, de I, después tienes GMBI, RO, luego este aporta con un RO a tierra, este va a tierra, este aporta con un RO a tierra, luego este es el cascodo, que aporta con algo así como GMBGS, pero el VG de este es cero, entonces menos GMBS, donde este es BS. Y yo puedo hacerlo así y poner más GMBS. Después tengo RO y llegamos a este es el nodo BO. Y de aquí a tierra hay algo así como RO por GMRO, más o menos. No es exactamente eso. Y si nos ponemos más cuidadosos, decimos es el GMRO de este multiplicado por el RO de este. Entonces hay que ponerle índice a esto, pero es del orden de GMRO cuadrado. Y tenemos VO y ese es todo el circuito. Y uno lo mire, se asusta, pero al pasarlo a pequeña señal queda muy manejable. No es terrible. Si lo digo varias veces, tal vez te convenza. No es terrible. No es terrible. Ya, si igual es feo, pero no es tanto, porque tú le pones a ver, ya sabes al tiro que la impedancia de entrada aquí es infinita. Que la impedancia de salida es el paralelo entre esto y lo que se ve hacia allá. Y lo que se ve hacia allá probablemente va a ser esto amplificado por el GMRO del cascodo. Y la transconductancia efectiva, aquí aparece clarito, ¿ah? Este GM se va por aquí, se va por aquí o se va por allá. Me parece que se va la mayor parte por allá, pero una parte se pierde en el RO interno del transistor de entrada y en el RO del... ¿Te fijáis? O sea, uno puede verlo en ambos circuitos, en ambos esquemáticos. Eso, ¿preguntas de esto? O sea, igual se puede, ¿ah? Como que se puede calcular. Sí, mira, no es fácil, pero si aquí hay una fuente, este está cascodeando a esta fuente. Esta es una fuente de corriente controlada por voltaje y este con B constante cascodea a esa fuente. Entonces le aumenta la impedancia de salida. Si este transistor tiene... Ah, muy importante. ¿Cuál es la impedancia vista hacia allá? Es como 1 partido por GM. ¿Cuál es la carga
de la carga activa. Es como RO. Entonces es distinto. ¿Te fijáis? Si yo aquí hubiera puesto un PEMOS, ahí es carga activa y se convierte en RO. O en RO multiplicado por lo que sea, dependiendo si es cascodo o no. Entonces depende de eso. Claro, ahí tienes carga activa. Tú podrías tener carga activa del mismo tipo. A ver, ¿se podrá hacer algo que sea carga activa del mismo tipo? Yo tengo mi Vin y tú dices correctamente que si yo aquí pongo un PEMOS, ese PEMOS es carga activa. Eso es correcto, pero yo podría tener carga activa del mismo tipo. ¿Ah? ¿Perdón? Puede estar en paralelo. Por ejemplo, puedo plegar esto con una fuente de corriente, que es una carga activa, pero es una fuente de corriente también. Y pongo aquí un NMOS con un VB constante. Entonces, este está plegando y esta carga está entrando aquí por el DREN, así que es carga activa. O sea, aquí este y este son carga activa de mi transconductor. Sí, ahí es más mala. Ahí es más mala la impedancia de salida porque es el RO de este, que es un PEMOS, en paralelo con el RO de este. Pero se pueden hacer cosas de ese estilo. Uno puede tener lo que quiera realmente. Hay circuitos donde, por ejemplo, la carga puede ser un circuito conectado como diodo o puede ser algo, o puede ser una carga activa con otra cosa en paralelo. Y esa otra cosa en paralelo puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, tú podrías tener, o sea, imagínate cualquier cosa, imagínate realmente cualquier circuito. Imagínate que yo tengo esto, no tengo eso. Tengo este, y este tiene B constante. ¿Qué es eso? Así al ojo. Trata de decir qué es eso. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser eso, no? Nunca lo he visto, lo acabo de inventar, pero... A ver, ¿qué está haciendo este? Es un transconductor, muy bien. ¿Qué está haciendo este? ¿También? ¿También es un transconductor? Parece, ¿ah? Sí. Transconductores que convierte de voltaje a corriente. Y este, a ver, si yo aumento el voltaje, aquí aumenta la corriente. Y si yo aumento el voltaje, aquí disminuye la corriente, pero es como si lo aumentara para el otro lado. Sí, ok, ambos son transconductores y están apuntando para el mismo lado. De hecho, en pequeña señal estos dos están en paralelo, porque este y este están en paralelo, o sea, los S están en paralelo, D y D están en paralelo, y G están totalmente en paralelo. ¿Y qué está haciendo este otro? Es una carga activa que está definiendo la corriente DC. Y yo podría poner la carga activa, está ayudando a definir la corriente DC. Podría poner este otro de carga activa también. Y este no está ayudando en nada, pero da lo mismo. O sea, uno puede hacer lo que quiera, realmente. Esto en ecuaciones, el R out de esto, al poner estos de acá, no, estos de aquí te bajan la impedancia. Entonces la ganancia de voltaje baja. Si yo le quito eso, ahí tengo una ganancia mucho más alta. Sí. Eso, pues uno puede ir jugando con cargas y cosas. Por ejemplo, para el proyecto puede ser útil entender este tipo de cosas. Porque para el proyecto, proyecto. Ya, si me río mucho, me voy a empezar a reír en serio. Ahí no me paran más. A ver, el proyecto es un proyecto que para ustedes no tiene mucho sentido, pero para mí sí.
quiero transmitir algo de ese sentido que para mí tiene el proyecto. Y es lo siguiente, hay experimentos, muchos experimentos, algunos son de física de partículas y otros son de otras cosas, que requieren medir, por ejemplo, carga eléctrica depositada en algún sensor capacitivo. Entonces hay un capacitor en alguna parte y ese capacitor tiene un voltaje fijo. Y de repente a esto le llega algo, puede ser una molécula que se engancha ahí y cambia la capacitancia. O puede ser un fotón que produce pares de electrón hueco y cambia la carga, perdón. Entonces, hay muchos tipos de sensores que se miden de esa forma, que se miden como un capacitor cuya carga cambia debido a la incidencia de algún tipo de estímulo. Y yo quiero medir esa carga. Entonces yo voy a hacer algo que mide esa carga. Pregunta, ¿qué impedancia quiero ver aquí en la entrada de mi amplificador o de lo que sea? Este va a ser mi circuito. ¿Qué impedancia quiero que tenga mi circuito? ¿Muy grande o muy chica? Chuta, increíble. En un curso de muchos alumnos muy buenos, la mitad dice una cosa, la otra mitad dice otra cosa. Tal vez me gustaría que me den razones. A ver, por allá. Ok, por aquí me dicen muy grande para que el voltaje que hay en este nodo no se pierda, porque si este tuviera una impedancia de entrada chica, habría un divisor de tensión aquí. Ok, ¿qué otro argumento hay en favor de muy chica? Ajá, entonces por ahí va el problema, hay un conflicto. ¿Qué queremos medir? ¿Voltaje o corriente? Y podría ser cualquiera de los dos realmente. Podría ser, no sé, podría ser, es que ambas pueden ser válidas, tal vez todavía no he dado suficiente información. Por ejemplo, podría ser también una restricción, pero a ver, imaginemos que tenemos un capacitor real, algo, un aparato que yo le llamo capacitor y que cuando le llega un fotón cambia su carga. Entonces, si cambia la carga, yo esperaría que, dado que es un capacitor, también carga, no, así como está en el aire, conectado a tierra, pero con un nodo flotante, también cambia el voltaje, ¿cierto? Y yo esperaría que aparezca un delta V relacionado con ese delta Q. De hecho, ¿cuál es la constante que relaciona esos dos? C, entonces yo puedo poner un C aquí, ¿cierto? Ah, ese C. El problema de este circuito es que C es variable y depende de muchas cosas. Entonces tal vez no es tan buena idea porque si este C es variable, entonces yo no voy a poder medir un voltaje que sea proporcional a la carga que está entrando. Ese era un supuesto que faltaba. Entonces quizás no nos conviene medir voltaje, po, quizás nos conviene medir otra cosa. ¿Como qué, por ejemplo? Como corriente. Ok, vamos a medir corriente. Entonces si queremos medir corriente de alguna forma, o tal vez medir carga directamente, queremos que la carga se vaya directamente allá, que se vaya rápidamente. Entonces queremos que esto ofrezca una impedancia de entrada lo más chica posible. Podemos partir de ese supuesto. Entonces vamos a hacer un amplificador que va a ser un M1 de entrada y algo aquí arriba. Ese es mi amplificador. Y como decía, la impedancia de entrada tiene que ser o, lo más que dije antes, lo más baja. Y esta cuestión tiene impedancia alta. Hay un problema aquí. No, no me sirve ese amplificador. A menos que haga algo. Ah, puede ser. Entonces, aquí me proponen que tal vez yo puedo hacer que mi circuito tenga un amplificador de compuerta común. Entonces, una opción, por ejemplo, hacer algo que fije este voltaje en algún nivel, no sé cómo, tal vez le voy a tener que poner un acoplamiento capacitivo, no sé muy bien, poner un V sub B aquí,
y ponerle alguna carga o algo, no sé qué le voy a poner allá arriba, un R tal vez, y aquí veo. Entonces, este va a estar todo el rato con algún tipo de voltaje de salida, porque por aquí va a haber una corriente, estoy polarizando esto, así. Necesito que esa polarización no me cambie el voltaje aquí, entonces van a quedar desacoplados, ahí están desacoplados. ¿Y quién me polariza este? Bueno, algún voltaje eh, alto ahí. Entonces ahí ya tengo algo que podría hacer la pega, ¿cierto? Cada uno con sus niveles de C. Entonces cuando aparece una carga aquí, rápidamente esa carga cambia este voltaje y este otro se va a encargar tal vez de asumir esa diferencia y devolverla a cero, devolverla a donde estaba. ¿Cómo? Devolviendo este voltaje a donde corresponde y entonces va a haber como una especie de impulso de corriente. Y ese impulso de corriente va a aparecer aquí como un impulso de voltaje. Sí, esa es una posibilidad, esa es una alternativa. ¿Y qué va a pasar después de mucho impulso? Porque este se encarga de este nivel de C, este se encarga de este nivel de C, y claro, eventualmente aquí vamos a tener que este capacitor va a mantener la diferencia de niveles de C. Sí, algo así debería funcionar. ¿Qué impedancia de entrada tiene este circuito visto hacia allá? Asumiendo que el capacitor es muy grande. ¿Qué impedancia de entrada? Queríamos que fuera lo más chica. ¿Qué impedancia tiene eso? Tiene como uno partido por GM, ¿cierto? Porque hacia allá tiene una impedancia grande. Perdón, nos vamos a saltar el capacitor porque dijimos que es muy grande, entonces su impedancia es muy pequeña. Y hacia allá hay uno partido por GM, perdón, hay infinito y de allá hay uno partido por GM. Entonces hay como uno partido por GM, que es baja. Y yo la puedo aumentar haciendo que GM sea muy grande. Y para hacer GM muy grande yo necesito corriente muy alta. Entonces si le hago una corriente alta voy a tener GM bajo y voy a tener un buen amplificador. Esa es una alternativa. ¿Será la única o hay más alternativas? ¿Qué otras alternativas hay? Espera, y yo podría aquí ponerle una carga capacitiva, por ejemplo. Entonces lo que hago aquí es al pasar esta carga acá arriba y el delta V que voy a ver aquí va a ser proporcional al delta Q de entrada. Proporcional según qué constante, según ese capacitor. Ya, esa es una alternativa. Esa creo que nunca nadie ha hecho algo así en el curso. Sería interesante explorar esto. Pero tal vez hay más alternativas. ¿Qué otra alternativa hay? ¿Mm? Realimentación. ¿Verdad? Pues la realimentación me cambia la impedancia. Ya habíamos visto eso. Nunca dijimos en cuánto. Eso lo vamos a ver después, en otro curso. Eh, ya ni digo en qué curso. Pero sí, habíamos visto que la realimentación cambia la impedancia. Y si yo tengo este circuito, por ejemplo, la impedancia de entrada aquí era cero, como cero, tan baja. ¿Y aquí cuánto era? Infinito. ¡Wow! Eso sí que es magia. ¿Cómo era cero? Ya. Ya me acordé, ya me acordé. Tenía que ver con Miller, parece. Porque ese Z-in en realidad, ese Z-in es uno partido por SC por uno más A, donde S A es infinito. Entonces, por eso es cero. O sea que esto se ve como un capacitor enorme. Y si yo conecto eso a través de algún capacitor más grande todavía, a mi circuito, a mi detector, tal vez, tal vez la carga, ese delta Q que se inyecta aquí, rápidamente, es un, toma carga en la entrada, pero lo que entrega a la salida es voltaje. Entonces esta carga en realidad
después de poco tiempo va a aparecer acá, delta Q. Ah, y este C es un C que yo puedo diseñar con mucho cuidado. Entonces yo podría tener un VO que sea, por ejemplo, delta Q partido por CF. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Diseñar esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Es un amplificador. Es un amplificador diferencial. No necesariamente. No necesariamente porque una de las entradas va a tierra. Entonces, si bien esto está implementado aquí como un amplificador diferencial, en realidad me basta con que sea un amplificador que tenga ganancia negativa, de aquí a allá. Y ustedes saben hacer amplificadores que tengan ganancia negativa. O sea, si yo hago un buen amplificador que tiene ganancia negativa, por ejemplo, algo así, de aquí a allá hay ganancia negativa, y conecto en la realimentación entre entrada y salida, conecto una capacitancia conocida, tal vez, tal vez eso hace la pega. ¿Será tan simple o no? No, conociéndome no, no es tan simple, pero puede ser un inicio, ¿cierto? Puede ser un inicio porque yo aquí, a ver, pero ¿qué, cómo funciona esta cuestión? Este sí es carga activa, sí, este es carga activa. Bien. Oye, ¿y quién me está polarizando esta cuestión? A ver, yo sé que aquí hay un B sub B, pero aquí, a ver, vamos a borrar este. ¿Quién me está definiendo el voltaje DC en este transistor? ¿Ah? Nadie. A ver, comprobemos que es nadie. Eso de ahí es un nodo flotante. ¿Quién me define el voltaje DC? Nadie. Entonces tal vez tengo que buscar una forma de definir el voltaje DC y que ojalá esté en un punto de operación que sea de alta ganancia. A ver, porque yo sé que este amplificador es el mismo, ¿ah? Voy a dibujarlo de nuevo, pero es el mismo. Yo sé que este amplificador tiene una curva, VI, veo, más o menos como. Cuando VI es pequeño, VO es... ¿Ah? Si VI es pequeño, aquí hay una pelea entre esta y esta, ¿cuál gana? Cuando VI es chico, la corriente aquí va a ser chica. Entonces, ¿quién gana? La corriente que tira más fuerte gana. La de arriba, ¿cierto? Entonces VO es alto. Y de repente, en algún momento VI va a ser, si yo subo VI, en algún momento va a ser tan grande que va a hacer que esta corriente sea mayor que esa y por lo tanto esto se vaya a tierra. Entonces voy a tener... Ah, momento, momento. Si es que VI es chico, si es que VI es muy chico, este VDS es grande, pero este VDS es pequeño. Entonces la impedancia de salida es pequeña, porque VDS pequeño, esto me lleva a zona triodo. Entonces este está en triodo, no, no funciona. Al revés, si es que BI es muy grande, este está en triodo porque tiene un VDS pequeño. Entonces va a haber un punto en el que ambos van a tener VDS adecuados, comparables, y que van a permitir que haya alta ganancia, que es esa zona de ahí. ¿Cómo me aseguro yo de darle un VI en DC que posicione al circuito justo en esa zona? Voy a darle un VI en DC que esté justo ahí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Mm? ¿Cómo? Perdón.
Polarizando, pero ¿cómo? ¿Cómo llego? Tú dices darle un VI en DC aquí. Pero ¿cómo sé yo cuánto es ese nivel DC que está ahí? No, en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Tal vez con un divisor resistivo. Pero si pongo un divisor resistivo ahí, ¿ah? Fuente de corriente. Podría ser, a ver, ¿cómo sería con fuente de corriente? Aquí, me dicen ustedes, una fuente de corriente aquí. Ya, entonces este tiene una fuente de corriente y aquí tengo mi VI. Ujú. Pero también te baja la ganancia. Y tú aquí querís máxima ganancia. Un caminito a tierra aquí. Ya. Entonces, ¿quién me define el nivel de C aquí? No, no, un momento. La corriente me define el nivel de C aquí. El nivel de C aquí me lo define ¿quién? Tengo que ponerle algo que me defina. Por ejemplo, un divisor resistivo. Por ejemplo, ahí. Puedo ponerlo donde quiera, en, no sé, D medio. Y la corriente aquí me va a definir el nivel de C. Ok. Y de aquí a allá hay ganancia. Sí, sí, esto podría funcionar. De aquí a allá hay ganancia, sí. Si no hubiera puesto este capacitor no habría ganancia, pero sabemos que hay ganancia. Muy bien, pues. Y, y estoy entonces en una zona en el... Ya sé la corriente aquí. No, pero aún así tengo un problema. Aún así tengo un problema. Porque yo sé qué corriente va a tener este transistor. A ver, ayúdenme a ver por qué hay un problema, que todavía no lo tengo muy claro. Este va a ser VO. Este transistor en DC, sin entrada aplicada, va a ser una fuente de corriente. En el fondo en DC, este transistor está cascodeando a esa fuente. ¿Lo ven o no? Porque tiene un VG constante. Entonces está cascodeando esa fuente. Está haciendo que esta corriente sea más DC todavía. Entonces en DC vamos a tener una fuente de corriente. Este es el transistor M1, le vamos a poner. Y aquí M2 es otra fuente de corriente que junto con ese VDD me dan una especie de Thevenin, que no sé si va a ser así, o va a ser así, o va a ser así. Entonces, no tengo muy claro dónde va a quedar polarizado. Eso es un problema. Entonces, parece que esto no me resolvió el problema. Se veía bueno, pero no me lo resolvió. De nuevo, ¿por qué está pasando esto? Quizás debemos saber geometría para entender por qué está pasando esto. Sí, vamos a hablar de eso después. Tírala después de que yo les tire esto. Voy a poner dos paralelas aquí. ¿Dónde se intersectan esas dos paralelas? En el infinito. Ya, pasa algo igual. La fuente de corriente pasa algo parecido. Esto es una fuente de corriente. Esto es otra fuente de corriente. ¿Quién me asegura que son iguales? Bueno, esta fuente de corriente, esta de aquí, tiene pendiente positiva, pero muy pequeña. Esta otra tiene pendiente negativa, pero muy pequeña. ¿Quién me asegura que la intersección ocurre más o menos en VDD medios? Porque perfectamente podríamos tener que la intersección ocurra fuera del rango de BDD, ¿cierto? ¿Quién me asegura? Piensen que estas pendientes son muy planas, entonces puede que no haya intersección. Puede que la intersección ocurra aquí arriba o aquí abajo. Entonces, ¿cómo aseguramos de que haya intersección? ¿Cómo controlamos que el voltaje de entrada y el voltaje de salida sean tal que no estemos operando justo en esa región? Dije una palabra clave aquí. Dije cómo controlamos. Tiene que ir realimentación.
Si no, no sirve, ¿cierto? Oye, exploremos la idea que nos dijo Sebastián antes. Tal vez ponerle una fuente de corriente a este. La misma cosa, si tú le pones una fuente de corriente aquí, esto va a quedar hecho una mejor fuente de corriente y la impedancia va a ser más grande y va a tener más ganancia todavía, va a tener una cosa así. Pero de nuevo, se vuelve más difícil polarizar esto justo ahí. Entonces parece que vamos a tener que aplicar algún tipo de realimentación. Por ejemplo, una realimentación que haga que la entrada quede en un punto que yo pueda definir y que la salida quede más o menos aquí, más o menos ahí. Más o menos B de medio podría ser un buen punto, ¿cierto? O tal vez una alternativa, que es lo que se hace mucho en este tipo de ejercicio o de diseño. Voy a quitar esta, ¿eh? Porque en realidad al final no nos va a ayudar mucho. Podríamos hacer otra cosa, que es conectar la entrada y la salida en DC a través de algo. No sé lo que es ese algo todavía. Puede ser un R, podría ser un R. Entonces, si en DC DI es igual a BO, porque eso es lo que me está diciendo este R, ¿cierto? En DC, después de mucho rato, por aquí hay corriente, no hay corriente. Por lo tanto, el valor de C aquí en compuerta es igual al valor de C en el DREN. Por lo tanto, la entrada y la salida tienen el mismo valor de C. Entonces yo tiro aquí una recta con pendiente 1 y llego a que ese va a ser mi punto de polarización. Y ese punto tal vez no es el mejor, no es BD de medio. Tengo más para subir que para bajar, pero tal vez es suficiente. Entonces partamos con esa idea. ¿Cómo hago yo que BI sea igual a BO? Después dijimos que esto se acoplaba capacitivamente. Entonces, quizás todo lo que tengo que hacer yo es definir un R que me polarice este circuito. Entonces, ¿qué características tendría que tener ese R? Imaginemos que ese R fuera un switch. Sea un switch. ¿En qué me convierte mi transistor de entrada? En un diodo. De aquí a allá, la ganancia es uno. Una ganancia muy mala. Uno, ¿cómo sé que uno? Porque es el mismo voltaje. Entonces un switch no me sirve. No me sirve algo que es de baja impedancia. Tal vez tengo que irme por el otro camino, ¿no? O sea, buscar la alta impedancia y poner un R muy grande. Y con un R muy grande tal vez puedo llegar a ese punto, ¿no? Y luego pequeñas variaciones aquí, aparece como pequeñas, como variaciones mucho más grandes a la salida. Y la realimentación entre entrada y salida hace que ese capacitor aguante la carga de entrada. Pero la va a aguantar un rato nomás, porque después se va a empezar a descargar a través de esta misma resistencia. Entonces yo puedo tener algo así, pero se va a empezar a descargar a través de esa misma resistencia. Pero va a servir por un rato por lo menos. Entonces la salida va a ser así y después se va a descargar. Mm, puede que eso sirva. Entonces ya tenemos dos prototipos de soluciones que en el papel por lo menos podrían servir. ¿Serán tan efectivos después en la práctica? No sé. Si quieren podemos jugar con Spice un rato, a menos que alguien tenga preguntas de otras cosas. A ver, a ver, tú estás pensando en esto.
Aquí 4,1. Eso. Ya. Muy bien. Oye, cerremos este tema por ahora. Tal vez más tarde, si es que alcanzamos, jugamos con alguna simulación de esto. ¿Les tinca? Ya. Perdón, antes de pasar a este, quiero cerrar con esta idea entonces. Parece que eso es una forma de polarizar este amplificador para que opere en región de alta ganancia. Y luego, capacitivamente, esto en DC, en AC tal vez yo puedo meterle pequeños cambios que muevan esto hacia arriba o hacia abajo, cosa que la salida suba o baje, y ahí yo tengo un amplificador. Mm. Ya, esa es una alternativa, y vamos a ver si es que esa alternativa funciona o no. Ya, volvamos a este. ¿Qué es este circuito? ¿Tenía salida o no? ¿Dónde? Aquí. Ah, ese. Ahí. Muy bien. Entonces, oh, 5 volts. Mm, ¿Cuál es la impedancia de salida aquí? A ver, pensemos un poco lo que hace este circuito antes de tirarnos, de largarnos a hacerlo, porque uno se puede largar a resolver lo que sea, pero tratemos de entender. ¿Por qué hay un op-amp aquí? ¿Y qué hace el op-amp? ¿Cuál es la misión del op-amp? ¿Estará en realimentación negativa o no? ¿Están todos seguros o tenemos que comprobarlo? Comprobémoslo. ¿Qué pasa si esto fuera un poquito, si este voltaje fuera un poquito mayor de lo que debería ser? Si este voltaje fuera un poco mayor, este de aquí, no, ¿ah? Un poco mayor. Si este fuera un poco mayor, esta diferencia sería más pequeña. Si esta diferencia se hace más pequeña, este baja. Si este baja, para que la corriente se mantenga, este tiene que devolverse, este baja. Ya, ok, entonces realimentación negativa. Y si hay realimentación negativa, el op-amp va a hacer todo lo posible para que estas entradas estén al mismo potencial. Entonces, si aquí hay 4,1 volts, aquí también debe haber 4,1 volts. Entonces podría ser, por ejemplo, con 4,1 kilos y 0,9 kilos. Y ahí hacemos que, si aquí hay 5, aquí haya 4,1, ¿cierto? ¿Sí sirve eso? Ya, po. ¿En qué está haciendo el transistor entonces? Está bajando la impedancia de salida. A ver, ¿cuál es la impedancia de salida de, supongamos que este es constante? ¿Cuál es la impedancia de salida ahí? Es como uno partido por GM, que se ve hacia arriba, en paralelo con un kilo o 5 kilos, uno partido por GM. Más encima me dicen que la corriente es súper grande, entonces el GM es muy pequeño. ¿Y qué pasa cuando hago eso? ¿Qué le pasa a la impedancia de salida? ¿Se vuelve más grande, más pequeña o cambia en algo? Mm, ¿Qué podrá pasarle? A ver, una impedancia de salida en un valor dado significa que es una impedancia. ¿Qué significa? A ver, no tengo muy claro esto. Porque además decían que había como un ampere aquí, ¿cierto? Y ese ampere seguramente es porque hay una carga aquí de 5 ohms. Entonces hay un ampere. ¿Qué significa que la impedancia de salida sea baja? Significa que es un nodo porfiado, ¿no? A ver, probemos. Probemos qué pasa si es que yo le trato de inyectar aquí, por ejemplo,
una pequeña corriente. Si la impedancia de salida fuera chica, ¿en cuánto cambia este voltaje? ¿En mucho o en poco? En poco, exactamente. Entonces yo le voy a inyectar una corriente y voy a ver, voy a hacer este pequeño experimento y voy a ver en cuánto cambia el voltaje. Entonces le inyecté una corriente I y esa corriente I se va por varios caminos. Uno que es por 5 ohms a tierra, otro que es por 1 kilo a tierra y otro que es por 1 partido por Gm a tierra. El paralelo de todo eso es muy chico. Por lo tanto, el voltaje aquí va a cambiar poco. El voltaje va a cambiar más o menos en 1 partido por Gm, paralelo 5 ohm, todo esto multiplicado por el I que le metí. Todos de acuerdo, ¿no? Ese va a ser el cambio. ¿Qué pasa si yo ahora realimento? ¿Cómo cambia la impedancia? A ver, si yo le meto una corriente I, este voltaje va a cambiar un poco. Si este voltaje cambia, digamos que subió un poco, porque le metí una corriente I. Este voltaje subió un poco, de acuerdo a esa impedancia. Subió un poco. Si este subió un poco, ¿qué le pasa a este? Si este sube, ¿qué le pasa a este? Sube. Si este sube, ¿qué le pasa a esta diferencia? Si esta diferencia baja, ¿qué le pasa? Este baja, entonces el voltaje se devuelve. O sea, reaccionó frente a la impedancia y produjo un cambio de voltaje menor que el que habría producido si hubiera estado el lazo abierto. O sea, el cerrar el lazo, ¿qué le hace a la impedancia de salida? La hace más chica todavía. O sea, hace que este sea una mejor fuente de voltaje como un Thevenin. Oye, qué increíble. Nunca me lo había planteado de esa forma. Oye, pero qué loco, porque hice un experimento. No hice ningún cálculo porque soy malo para los cálculos. Pero le apliqué una corriente y caché que debido a la impedancia este voltaje cambia. Y si cierro el lazo, le aplico la misma corriente, el voltaje cambia, pero rápidamente el amplificador operacional se encarga de devolverlo. Entonces el voltaje cambia menos. Y al cambiar menos, yo puedo intuir que la impedancia de salida de este nodo, la impedancia como efectiva que hay en la salida, es menor de la que sería si no tuviera esa realimentación. Oye, ¿podremos calcular esa impedancia o no? ¿Podremos calcular la impedancia que ofrece, por ejemplo, ese circuito, asumiendo que tiene una corriente dada, impuesta por algo, por alguna carga o algo? ¿Podemos calcular esa impedancia o no? Pequeña señal. Entonces hagamos este mismo en pequeña señal. Aquí un ampere, una corriente grande, etcétera. Miremos cuál es la impedancia de este nodo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fácil. Pequeña señal. Este transistor es modelo pi. No, el T es mejor aquí, po, ¿no? El T es mejor de todas maneras. Entonces, estamos con VDD aquí. Tenemos mi transistor, este 1 partido por Gm. Este es mi VO. Esto de aquí es tierra. Esto es Gm por VGS, donde esto es VGS, ¿cierto? Ah, ¿y en qué se convierten estas dos impedancias en pequeña señal? Estas dos de acá. Igual, ¿cierto? Son lineales. Ok. Y luego me falta cerrar por aquí. ¿En qué se convierte este amplificador en pequeña señal? Es el mismo amplificador. En pequeña señal, un amplificador lineal sigue siendo un amplificador lineal, ¿cierto? O sea, yo podría hacerlo así. ¿Y en qué se convierte este 4,1 volt en pequeña señal? En cero. ¿Será eso en pequeña señal? Oye, ¿yo puedo calcular la impedancia o qué? ¿O no se puede? ¿Se podrá?
¿Cómo uno calcula impedancia aquí? Fuente de prueba, ya, pues pongámosle una fuente de prueba entonces. Me da lo mismo, voltaje o corriente. PT y T. Oye, y aquí hay varias impedancias que como que importan poco, ¿ah? Por ejemplo, nunca hablé del RO. ¿Dónde iba el RO? Ahí va el RO. Va a tierra, ¿cierto? Va en paralelo con estas dos. Pero realmente es tan grande que no importa nada. De hecho, esta impedancia hacia allá es súper poca y no importa nada. Entonces, realmente la corriente que yo quiero medir es la corriente que va hacia allá. Esa es la que me interesa medir. Y la impedancia que me resulte la pongo en paralelo con esto y en paralelo con el RO. Y así simplifico el problema. Porque si incluyo el RO, y si incluyo esto R aquí, se me va a complicar el álgebra. Entonces, mejor no compliquemos el álgebra. Calculemos esta corriente, esa IT que va ahí. Esa es la que vamos a calcular. No vamos a mirar para abajo. Entonces, ¿cuánto es esa corriente? No sé cuánto es, pero yo sé que este voltaje está a 4,1 quintos de VT. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este es 4,1 quintos de VT. Entonces esto va a ser menos A por 4,1 quintos de VT. ¿Todos de acuerdo, no? Muy bien. Menos A por 4,1 quintos de VT. Y eso es constante, ¿o no? ¿Alguien dijo que VT era constante? VT puede ser cualquier cosa. Entonces se puede mover un poco. Pero y yo lo que quiero calcular es esa corriente IT. ¿Y cuánto es IT? Va a ser VT. ¿Ah? ¿Cuánto es esa corriente? Es VT menos este voltaje partido por 1 partido por Gm, ¿cierto? ¿Y cuánto es ese voltaje? Ah, más. VT por A por 4,1 quinto. Eso es lo mismo que Gm por VT por 1 más A por 4,1 quintos. Soy IT. Entonces yo de aquí puedo sacar que Z out es como 1 partido por Gm amplificado por 1 más A por 4,1 quinto. Ni se nota, pero eso es lo que hice. Entonces, A efectivamente me bajó V out, me bajó Z out. Oye, pero qué buena, porque yo lo vi intuitivamente primero. Yo hice este experimento de meterle una corriente, hacerle "¡Ah, muévete!", y no se movió, o se movió menos cuando le conecté este cable. Y efectivamente lo que estoy viendo aquí es que la impedancia de salida, al conectarle ese cable, al conectarle el amplificador, baja en uno más A multiplicado por algo. Y A es muy grande. Entonces, si A es 1000, la impedancia de salida es ridículamente chica. Wow, qué bueno. Bueno, a eso tengo que ponerle en paralelo el RO del amplificador, que es muy grande. Y estos otras dos que son muy grandes, entonces importan re poco. Ya, qué choro, güey, lo hicimos. Como que salió. Sí, salió. Y. Momento, momento, momento. ¿Por qué sería bueno usar uno de estos en el proyecto? Pero ¿quién te dijo que quieres baja impedancia de salida? Tal vez tú puedes hacer todo con puras fuentes de corriente. Tú estás acostumbrado a pensar en voltaje, pero a veces es bueno pensar las cosas en corriente también. Oye, y este op-amp es súper fácil de hacer, po. A ver, este op-amp, yo dije que en realidad lo que hace es tener una ganancia negativa entre este nodo y ese nodo. ¿Se le ocurre algún circuito que tenga una ganancia negativa entre este nodo y este nodo? Es cosa de ponerle un BJT, no, 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 puros MOSFET nomás. Entonces de aquí a allá, tal vez baste con hacer algo así, ¿o no?
que de aquí a allá tiene una ganancia negativa, que es grande. ¿Te importa cuán grande es? Probablemente no, porque yo quiero que esto sea muy chico. Ya, ok, ok, pero si hago esto, esto tiene que funcionar bien en DC y en AC. Entonces ahí está la clave de tu diseño, que funcione bien en DC, o sea, que todo esté bien especificado en DC, que este amplificador que tú implementaste de esta forma, en DC opere bien. O sea, que el valor DC aquí le convenga a esta entrada, que haya una polarización DC adecuada, que la salida en DC de este valor hacia allá sea el correcto. Ok. Pero si eso funciona, entonces en AC la tenéis dada. Y va a andar bien también. Muy bien. Oye, ¿alcanzamos a hacer algo más, o no? ¿Spice? Ya vamos a Spice. ¿Qué es esto? Ah, esto es Spice, pero difícil usar el mouse con la ñurda en mi caso. Ya. Entonces, ¿qué queríamos hacer en Spice? Ah, queríamos hacer un NMOS. Queríamos hacer un amplificador de carga rudimentario. Esto es muy rudimentario. Vamos a usar el MOSFET que viene por defecto. ¿Qué le poníamos de carga? Un PEMOS, ¿o no? ¿Sí? Eh, ¿Ahí está bien? ¿O ahí mejor? Ahí, ¿cierto? Ya, mejor. Muy bien, y vamos a ponerle VDD. Ti, 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 y voltaje. Esto de aquí es VDD. No voy a parametrizar nada para hacerlo más rápido ahora. Entonces ahí tenemos 5 volts. ¿Cómo polarizamos esta cuestión aquí con una corriente de lo que sea? A ver, un valor. Saben que si les digo X microamperes van a terminar todos los proyectos con X microamperes. Así que voy a decir un valor bien ridículo. No, más ridículo aún. No, algo así. 12.123.456 micro, por decir algo. ¿Ah? Entonces vamos a poner este ahí. No sé, está bien. F3, F3, no, F3. Ya, ¿y qué está haciendo esta cuestión aquí? Está generando un VG que le va a servir al PEMOS, ¿cierto? Entonces yo puedo... Ah, es un espejo de corriente, exactamente. Y ahí eso quedó mal, ¿cierto? Entonces no sirve. Sí, no, no hay fuentes ideales. Tampoco, no hay fuentes ideales. En el proyecto ustedes tienen que poner un R, por ejemplo. No fue sin querer, no, no lo hice a propósito. Pero cuando uno agarra algo y lo mueve, por ejemplo, yo agarro esto, a ver cómo es. No, ahí. Sí, la versión pagada del T-Spice. Ya, entonces, ¿cómo fue cuando el humor diferente a Busleme? Entonces, ¿cómo fue? Por ahí, ¿cierto? Dijimos que íbamos a polarizar esta cuestión ahí. ¿Ah? Falta el capacitor, pero primero vamos a probar el amplificador solito. Y le vamos a dar una entrada.
Oye, ¿y ese R entonces queríamos que fuera muy grande o muy chico? ¿Cómo es la cuestión? Muy grande. Entonces le vamos a dar un R de 1 giga. Probemos con 1 giga. Probemos con 1 giga y si esto no sé si va a funcionar muy bien. Sí, sí va a funcionar. Pongámosle 1 mega mejor. Que hice unos cálculos mentales. No me funcionó, pero con 1 mega sí. Entonces tengo EO. No, en serio, lo peor es que en serio. No, yo conozco estos transistores. Estos tienen impedancia de salida muy grande. Tan grande que es mucho mayor que 1 mega. Entonces, si pongo 1 giga, esta cosa tiene una ganancia ridículamente alta. Con 1 mega ya es más razonable. Entonces, lo que yo esperaría, sí, pero es que va a ser ridículamente grande. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un punto DC. Vamos a simular un punto DC. Vamos a mover B2, que es lineal entre 0 y 5 volts en incrementos de 1 mili. Y ahí está mi entrada. Y mi salida aquí es cualquier cosa. No, no funcionó. ¿Qué anduvo tan mal? Eso no lo esperaba. A ver, ¿cuál es la corriente aquí? No, si esa curva es muy mala. Aquí tenemos los 120 micros y aquí tenemos 120 mil. No, aquí hay nanoamperes. ¿Qué le pasó a esta cuestión? Cero. Ahí está subiendo. ¿Y por qué aquí la corriente es tan baja? Ah, pero es cuadrático. Aquí está bien. Esta está bien. Ya. Subámosle la impedancia de salida y probemos de nuevo. Este es el mono de Spice, po. Default, default, default. Mi entrada. Oh, no. Hay algo malo aquí. Hay algo muy malo. Y es que esta corriente y esta corriente. ¿Por qué esta corriente está tan baja? ¿Por qué hay femtoampere ahí? A ver, ¿cuál es el VGS de este? El VGS es razonable. 600 milivolts. Este voltaje es muy alto. Mm, sí, este tiene poca fuerza, parece, ¿ah? Este no es capaz de bajar la... Porque yo creo que es un problema del M de este transistor, parece. Porque aquí estamos tratando de que esto funcione. A ver, pongámosle un M mayor. Parece que los modelos están bien malos para estos efectos. A ver, eso es lo malo de usar modelos que uno no maneja. Sí. Esta cuestión está dando cualquier cosa. La corriente aquí sigue siendo muy baja. Ah, no, ahí ya tenemos corriente. A ver. Nanoampere. Todavía nos falta, ¿ah? Estamos en nanoampere aquí. ¿Por qué tan baja? Una parte se está yendo por allá. Pongámosle más corriente ahí. Sí, eso ya es 1 giga. Entonces estaba mal mi cálculo mental. Y seguimos en 3 nanos. Aquí esto está realmente malo. ¿M? ¿Cuánto es ese voltaje? Es muy alto. Este voltaje tiene que bajar. ¿Cómo bajamos este voltaje? Haciendo que este transistor sea más fuerte. ¿Cómo hacemos que este transistor sea más fuerte? Con M más grande. Pero es que ya es ridículo. Estoy llegando a un M muy grande y no, esto no está funcionando. Esto así no, y no baja. Saben que los transistores estos están malos. Estos transistores no me sirven para hacer esto. No, lamentablemente no.
No, esta es un valor decente, creo yo. Si el problema está en que esta corriente es muy baja, y esta corriente es muy baja porque aquí hay un voltaje muy alto. Este debería ser más bajo. Mm. Y ahí hay corriente, obviamente, pero es chica. La corriente que hay aquí es muy pequeña. Si tengo un problema con este transistor, no sé, seguramente voy a mirar esto mañana y voy a decir, qué ridículo, ¿cómo estaba haciendo esto? Pero en este momento no lo veo, no veo cuál es el problema. Esto debería estar funcionando. En realidad aquí dice 5, pero en realidad puedo poner 0 aquí y vamos a tener las mismas curvas. Esto es en DC. Entonces, como le estoy haciendo un swipe en DC, no hay problema. Sí, ahí tengo un problema con los modelos de los transistores. Vamos a intentar algo que debería ser la pega. Y es que eh, el NMOS tiene realimentación, sí. Sí, em, no sé, aquí están conectados. La, el DREN al gate, sí. Esa es la fuente. La, fu- este de aquí dices tú, aquí, a ese. Sí, sí, eso está bien. Este de aquí está actuando como fuente de corriente. Estoy buscando uno donde le digo que use, que le cambié un parámetro a esta cuestión. Y no me acuerdo dónde se lo cambié. No, no era aquí. No, no veo dónde le cambié el parámetro. Ah, eso pasa cuando cambio parámetro. Ya, no importa, vamos a intentar lo mismo. Estamos en la hora ya. Qué lata. Bueno, si ustedes tienen tiempo, vamos a, podemos cargar otra cosa. Mejor lo vamos a guardar como file. Sí, esto mismo. Sí, ah, ok. Probemos ahora. Ya ahí hubo un cambio y ahí tenemos ganancia. Entonces estos modelos me gustaron un poco más. Ahí tenemos ganancia. Y nos gustaría operar aquí, ¿cierto? Entonces queremos operar justo ahí. Ahí tenemos alta ganancia, ¿cierto? Tal vez podemos mejorar algo aquí. Por ejemplo, podemos hacer un poco más grande este gallo. No, y este también. Ah, si no es mucha la diferencia, pero algo así. Entonces vamos a operar en esta región, donde tenemos alta ganancia. ¿Estamos de acuerdo, no?
Entonces yo podría, por ejemplo, hacer una simulación sin esto. Y yo esperaría que este voltaje y este voltaje estén al mismo potencial. ¿Qué potencial es? Es más o menos donde se intersectan esas dos. O sea, más o menos 2,5 volts, ¿cierto? Entonces voy a hacer una simulación transiente de 1 milisegundo y deberíamos tener que el voltaje de entrada y el voltaje de salida están ambos en más o menos 2,5 volts. Ahí está, voltaje de entrada 2,5, voltaje de salida 2,5. Porque en DC están en ese voltaje, ¿cierto? Entonces yo podría poner un capacitor aquí, que es mi detector. ¿De cuánto era el detector? 50 pico. Ya, ¿y de cuánto es la carga que tengo que meterle? 2 pico coulomb. Em, ¿Y cómo le metemos una carga de 2 pico coulomb? Con corriente, ¿cierto? ¿Y cómo le meto una carga exactamente 2 pico coulomb con esta fuente de corriente? ¿Mm? Un pulso, ¿cierto? Vamos a hacer este PWL. Entonces, 0, 0, tiempo 2, digamos que en 1 milisegundo, 0. Después en 1,001 milisegundo, o sea, 1 microsegundo después, vamos a hacer un triángulo de 2 microsegundos de ancho. ¿Cuánto de altura debería tener el triángulo para que la integral sea 2 pico coulomb? ¿Mm? Ayúdenme con eso. Tenemos ¿cuánto dije? 2 micro de ancho. Entonces necesito 1 microampere para que la integral sea 2 picos. Sí, pues eso es, pues, ¿no? Ah, no, eso es un pico, porque es la mitad. Entonces tengo que subir a 2 microamperes. 2 microamperes. Y después el tiempo 4, 1. Sí, por eso. Sí, por eso. Aquí tengo que poner 5, no, perdón, 3 mili y 0. Ahí me daría, ¿o no? ¿Por qué 2 micros? Aquí el ancho es 2 micros, ¿cierto? Entre esto y esto hay 2 micros. Y este es 2 micros. Sí, pero este es micro. Entre aquí y allá hay 2 micros y 2 micros hacen 4 picos, dividido por 2, base por altura dividido por 2, es 2 picos. Eso debería dar lo que espero. Entonces si aplico play aquí, no voy a ver mucho todavía, pero esa es la corriente. Ah, pero está pasado 1 punto, no, pongámosle 2 milisegundos. Entonces va a quedarnos como en la mitad. Y ahí tenemos nuestro impulso. Y si yo, no, no voy a poder integrar aquí, pero no importa, esos son 2 picos. Entonces le inyectamos aquí 2 pico coulomb. Yo quiero que esos 2 pico coulomb me den una salida de cuánto más o menos? De 1 volt. Digamos que esos 2 pico coulomb produzcan un cambio de 1 volt. Entonces necesito que el capacitor de realimentación sea de 2 pico coulomb. 2 picofarad, perdón. Entonces pongo un capacitor. Oye, está horrible mi dibujo, pero no importa. 2 picofarad. Entonces 2 pico coulomb en 2 picofarad producen un cambio de 1 volt. Ya, pues, veamos qué hay en la salida. Entre 2,5 y 3, hay casi 1 volt. Hay menos de 1 volt. Hay casi 1 volt. Y después, ¿cómo decae esto? Un decaimiento exponencial, que si le damos, no sé, pues, por ejemplo, 20 mili, vamos a ver el decaimiento exponencial. Ya. Y llegó hasta casi 2, perdón, hasta casi 1 volt más arriba que 2,5. No llegó justo a 2. ¿Por qué no llegó justo a 2?
Aquí puede ser resistencia. ¿Qué otra razón podría haber? Que en realidad en el instante inicial la resistencia no juega un rol, así que debe ser otra razón. ¿Qué otra razón podría haber? Podría haber un tema con la fuente, la resistencia de los MOSFET. La resistencia aquí no tiene nada que ver, les cuento al tiro. ¿Qué podrá hacer? Yo ya sé lo que, pero ¿qué podrá hacer? Capacitor de 50 pico, ¿por qué? Porque, a ver, pensemos, ¿para dónde se está yendo esta carga? Se está yendo entre aquí, una parte, y otra parte se está yendo por acá. ¿Cómo sabe el circuito que la mayor parte se tiene que ir por acá arriba? Y eso es lo que yo quiero. Y que no se cargue ni un pedacito aquí. Mm. A ver, si estamos en lo cierto con que el capacitor de 50 pico es el culpable de que la carga no esté llegando entera a la salida, entonces si yo reduzco esta capacitancia de 50 pico a cero, debería llegar esto de arriba pasadito el 3,5 volts, ¿cierto? Bajémoslo a cero, po, el capacitor de 50 pico. Bajémoslo a 50 femto. Y esto debería subir hasta pasadito 3,5. ¿Quién dijo lo del capacitor de 50 pico? Ya, si sube hasta poquito más arriba de 3,5, tal vez te gane una décima. No, espera, pero subió mucho, subió mucho. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué subió tanto? ¿Cuál es la carga que hay aquí? ¿Ah? ¿Yo puedo integrar esa carga? Fíjense, en esta carga son iguales, ¿o no? Son idénticas, parece, ¿o no? Yo las veo iguales. ¿Serán iguales o no? Ah, es que esa es la versión pagada, po. Y dale con eso. Eh, no, sí, desde antiguamente se podía hacer esto. Oye, me quedó pésimo esto. En realidad no, aquí no hay dos picos. No sé por qué lo hice así. A ver, era desde un mili, aquí era dos. Sí, ahí sí. Ya, ya, ahí está mucho mejor. Con razón subía tanto. A ver, ya, ahí se ve mejor. Oye, entonces toda la carga de la entrada se está yendo arriba, ¿cierto? Y si aquí yo pongo otro plot pane, ¿dónde está? Ahí. Puedo medir mi voltaje de salida y sube hasta 3,5, más o menos. Y si yo en cambio, a ver, miremos ahí está, hasta 3,5. Y si le pongo los 50 pico aquí, ya no llega hasta 3,5. Sí. Sebastián, si me das una razón buena de por qué esos 50 picos están molestando, te doy una décima. No, pues mucho. Doble décima es mucho. Porque sí, claramente eso. A ver, y si yo hago que este capacitor sea de 500 picos, el voltaje ya no va a llegar a 3,22 volts, sino que va a llegar hasta 2,7. Y si hago que este capacitor sea de un ato, no, ahí pasó algo raro. No, no le gustó ato. 0,001 femto, ahí sí. Entonces ahí llega hasta donde debería llegar. Efectivamente, parece que ese capacitor en la entrada es el culpable, ¿o no? Sí, sí, es que no quería sacarlo porque me iba a echar a perder el dibujo. Pero, ¿ah?
Claro, no, no hay en Casa Royal. Oye, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ese capacitor me está molestando? No entiendo. A ver, lo que acabamos de hacer es un amplificador, ¿cierto? Hicimos un amplificador con dos transistores, que tiene un capacitor que tiene ganancias de aquí a allá, que no sé cuánto es, pero es del orden de 100. Tiene un capacitor de 2 picofarad aquí, y aquí hay un capacitor de 50 picos. Y ahí tengo mi entrada. Esa dijimos que importaba re poco. No importa nada en el instante inicial, así que no la vamos a pescar. En el instante inicial, de hecho, los capacitores son los que valen. La resistencia no importa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por dónde se va esta corriente? Eso mismo, ¿por dónde se va esta corriente? ¿Por qué se va por allá y no se va una parte por acá? Para allá es más chica. ¿Por qué es más chica? Por efecto Miller. El efecto Miller dice que eso es parecido a 2 picofarad por 1 más A, ¿cierto? Y depende de esta división capacitiva, cuánto se vaya a la capacitancia que a mí me interesa. Esa es la que después se amplifica. Lo que se va acá no se amplifica. Va, aquí sí. C2 y C1 no están en paralelo, pero C2, al ser amplificado por Miller, da parecido a paralelo con C1, ¿cierto? Sí, me voy. Perdón, me voy. Me voy al tiro. Mis disculpas. Ya.